¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers, estamos de regreso para continuar con nuestra dosis diaria de vitamina D. En este caso vamos a continuar con el Nalati Music Festival. Ya en la reacción pasada que salió hoy en la mañanita reaccionamos a Mahabhat Magan, Dame Amor, donde Dimash nos presentó unos problemas técnicos. Si no han visto esa reacción, se los invito a que lo vean. Salió hoy a las 7 de la mañana, o bueno, salió más temprano el día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con otro tema bastante bueno de Dimash, como es el de Unforgettable Day. Y pues bueno, vamos a ver qué hace con este tema. Esperemos que en esta presentación no se le... Ahora sí que no tenga problemas técnicos otra vez. Esperemos que no, que ya se haya solucionado, porque vimos que en el video pasado le cambiaron el micrófono. Al parecer el problema de su in-ear o retorno o chicharro, como le quieran llamar, también ya se había solucionado y se puso a cantar con la gente y fue espectacular. Ahora sí que nos vamos a ir con un tema que a Dimash también le gusta mucho y a nosotros los Deers también nos gusta mucho. Unforgettable Day, Late Autumn y este tipo de temas de Love Direct Ones que Dimash siempre canta y aparte los hace de una manera impresionante. Así que bueno, vamos a poner la miniatura del video. Y pues ahora sí que, Ático, cállate los ojos, ya me aburriste. Dale play al video y deja que Dimash haga lo suyo. Oaini Dimashi, Oaini. Ok, ya habla chino, Dimash. Bueno, eso los dijo en inglés, hagan ruido. Today is a truly magical day for me. Y el día de hoy es un día muy mágico para mí, porque I just want to repeat one more time. A lot of thanks for my managers, for organizers who did this concert. Because of you, I get a chance to meet with incredible audience. Ok, bueno, está diciendo, el día de hoy es un día muy mágico para mí, porque dice, bueno, antes que nada quiero agradecerles nuevamente a mis managers que hicieron posible que yo estuviera aquí, a los organizadores del evento, a toda la gente responsable de esta presentación, porque me dieron la oportunidad de estar ante esta magnífica y esta increíble audiencia. With you, and today is truly unforgettable day for me. Dice, y el día de hoy realmente es un día inolvidable para mí. I wanna sing Omotomas Kun with you together. Are you ready? Ok, ahí ya les presentó la canción. We can do it. Bærimiz birlikte oynayalım mı? Wow. Tan solo con el efecto de sentarse ya la hizo más cercana, la hizo más íntima. Ya dejó de ser un espectáculo para volverse una reunión entre amigos en la sala de tu casa. Wow, se escucha impresionante cómo la gente está cantando con él. Good.
Wow. Vuelve a interactuar con la gente porque escuchó que la están cantando. Ahora la cambió a chino. La está cantando en kazajo y en chino. Wow, qué gran canción. Ahí está dando las gracias nuevamente. Es una gran canción y fíjense que se la está cantando en los dos idiomas, ¿eh? Ahí como que se saltó un poquito el video. Wow. Wow. Fíjense que siento que se están volviendo a presentar los problemas porque no sé si recuerdan que desde el primer video les dije, más bien en el video de Give Me Your Love, que fue la segunda canción que interpretó después del video que vimos de Tao Ishinde, como que la voz de Dimash se escuchaba muy poco, tiene muy poco volumen. Aquí está pasando lo mismo, se escucha muy fuerte la música y se escuchan muy fuertes los coros, que ya tomamos en cuenta que los coros están pregrabados, pero aún así se escuchan muy fuerte, la voz de Dimash se escucha muy poco, y eso que estaba haciendo un belting, donde tiene un volumen bastante considerable y la voz de Dimash casi no se escuchaba. Podría decir, si no hubieran pasado los problemas técnicos que pasaron en la de Mahabhat Vermagan, podría decir que es cosa de que a lo mejor era por el dispositivo con el que se estaba grabando, que se ve que es una fancam, que el audio no se percibiera bien, pero después de esos problemas ya podemos casi asegurar que no es problema del dispositivo, sino que es problema más bien de los técnicos, del equipo técnico, que no están microfoneando bien la voz de Dimash, o no. Ese es el problema de no traer a Erlan Bekurin con él, porque no creo que esté, si no trae a sus músicos, si no trae a sus bailarines, no trae a sus coristas, no creo que traiga a su ingeniero de audio. Y ese es el problema de que Erlan ya conoce tan bien que sabe a qué niveles puede manejar la voz de Dimash para que se escuche perfecto siempre. Y aquí, al ser un técnico diferente, pues no lo conoce, no ha trabajado con él, por mucho que hayan ensayado. A lo mejor sabemos que Dimash juega mucho y la presentación no la hace exactamente igual que los ensayos. Y aquí a lo mejor por ese lado es donde está careciendo el ingeniero de audio de un apoyo y no sabe en dónde subirle, en dónde bajarle y todo eso. Pero aún así, cosas así no te pueden pasar, ¿no?
Fíjense que aquí no sé si Dimash esté poniendo a cantar a la gente porque él quiera o por necesidad de que sabe que casi no se está escuchando su voz en el micrófono. Y como que quiera con al poner a cantar a la gente, como que quiera tapar un poco ese defecto auditivo. Y si se dan cuenta, cuando no suena la música y nada más está el puro micrófono de Dimash, se escucha bien el volumen. Eso quiere decir que el ingeniero de audio no tiene bien apuntados sus volúmenes para cuando está Dimash cantando con plena música. Vean, aquí se escucha perfecto. Ahí cerró con Oh I Need My Dears. Wow. Thank you very much. Y bueno, aquí termina esta presentación de Unforgettable Day. Ya el día de mañana vamos a cerrar con las dos últimas. Con Tao Ishinde y con Late Autumn, que son las últimas dos que nos faltan. En primero sería Late Autumn y después sería Tao Ishinde, por si quieren que la repitamos. Si no, pues cerramos nada más con Late Autumn. Ya ustedes me dejaron aquí en los comentarios porque la de Tao Ishinde ya la vimos. Y pues bueno, hasta el momento, genial. Dimash estupendo, demostrando todas sus capacidades vocales, demostrando todo su saber estar, su dominio del escenario, a pesar de los problemas técnicos. Se siguieron presentando ya no de forma tan clara como de que no se escuchara, o que no escuchara su retorno, o que no se escuchara el micrófono, sino de que ahora el problema es el volumen, porque cuando suena la música Dimash se escucha muy poco, tiene un volumen muy bajo, tienen que subirle más. Tiene que sobresalir más la voz de Dimash que la misma música y los coros. Pero bueno, son problemas que pasan. De todas maneras ha sido espectacular la presentación de Dimako Kudaibergen. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué opinan? Déjenmelo saber todo aquí en los comentarios. Y pues bueno, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash o de cualquier otro artista. No nada más música, puede ser lo que sea. Viajes, cocina, teatro, televisión, anime, alguna serie, lo que quieran ver, no sé, dígamelo. Déjenme sus enlaces, sus recomendaciones, tanto aquí en los comentarios de YouTube, o si no por mensaje privado en Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, dicho esto, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.